Permíteme. También estás para compartir. Bueno, eh, la charla de hoy es a cargo de Javier Valencia Zambrano, es ingeniero civil con una maestría en riego, Manabí y sus recursos hídricos, reflexiones y perspectivas. Javier Horacio Valencia Zambrano estudió en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y sacó su maestría en ingeniería de riego. Estudió en la Escuela Politécnica Nacional, es ingeniero civil con la especialización hidráulica. Como experiencia profesional relevante, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, CRM. Subsecretario Nacional del Agua, Secretaría Nacional del Agua. Coordinador zonal para las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, MAGAP, y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Consultor individual de varios proyectos sobre control de inundaciones y gestión del agua en Manabí. Fue en el aspecto de la docencia. Javier fue director del programa de recursos hídricos y catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede regional 1 de Manabí. Profesor principal en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Manabí. Actualmente decano de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas de la Universidad Técnica de Manabí. Como actividades extracurriculares, productor agrícola en el Valle del Río Portoviejo. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias, Pato. Buenas noches con todos y gracias por la oportunidad de poder compartir, como decía Pato, pues nuestras pocas o muchas experiencias desde Manabí fundamentalmente. De tal manera que sí me permites compartir, ¿no? Sí, ya está para compartir. No sé si... Sí, sí está compartiéndose. Sí, y justamente más que, decía, al igual que el Coca-Cola Sinclair, más que certezas, la idea de esta charla es un poco poner muchas incertidumbres. Creo yo que es necesario siempre tratar integralmente los temas, por muy específicos que sean, porque eso nos da muchos criterios para reflexionar y obviamente pues tomar decisiones en conjunto, ¿no? De tal manera que yo voy a hacer lo más amplio posible y ojalá lo más corto posible también pues para permitir que ustedes puedan pues hacer uso de la palabra y discutir, reflexionar sobre lo que pasa en Manabí. Básicamente los temas giran alrededor de 4 puntos. Voy a plantear unas características bien generales del territorio y obviamente pues como eje central el tema del agua, la infraestructura hídrica, algunos aspectos legales, institucionales y bueno, alrededor de esos 3 temas pues algunas reflexiones, ¿no?, que quiero compartirles con ustedes y que obviamente ojalá generen debate, generen más discusión, que es lo que quisiéramos tener. Bien, básicamente pues ustedes ven ahí el territorio del país y Manabí como una región. Nosotros nos llamamos región, dadas las características no solamente de extensión territorial, sino también pues características que tienen que ver con la identidad generada pues a través de la historia. Y ustedes miran ahí cómo efectivamente pues es un territorio bastante amenazado. Manabí básicamente tiene alrededor de la tercera parte de la costa ecuatoriana, más o menos hablamos de unos 350 kilómetros de costa, amenazada obviamente por tsunamis y también por inundaciones, como ustedes pueden ver aquí en la parte central, ¿no? Y contradictoriamente o paradójicamente, pues vemos que esas mismas zonas donde hay amenazas por inundaciones también son susceptibles de sequía, ¿verdad? De tal manera que vivimos ahí pues en 2 caras bien diferenciadas, ¿no? Incluso temporalmente, ¿no? A ratos, y se ha dado acá en Manabí que se ha declarado al territorio en emergencia por inundaciones, pero previo a eso se lo ha también
declarado en emergencia por sequía. Y eso hace pensar pues mucho sobre qué es lo que está pasando en nuestro territorio. Miren ahí ustedes, esa es la distribución de lluvia. Como conocemos, pues el nivel de precipitaciones crece desde la costa hacia la zona montañosa. Más o menos estamos hablando de un crecimiento de la tasa de lluvia desde unos 300, 400 milímetros hasta 3000 milímetros, que justamente es en la parte nororiental, como ustedes ven, que esta ya es una parte que colinda con la cuenca del Guayas y también la cuenca del Esmeralda, ¿sí? Nosotros hablamos de acuerdo a estudios, y ese es uno de los temas que quería yo plantear. Ahorita las herramientas son múltiples y mucho más precisas que hace 20, 30 años, ¿cierto? De tal manera que tenemos mucha más precisión en los diagnósticos. Lo que quería también manifestarle, y ya lo vamos un poco a conversar, es que pese a esas precisiones y todas las herramientas que se han desarrollado en temas informáticos, en términos tecnológicos, pues no hemos logrado consensuar muchas decisiones. Entonces, hablamos de que la parte más oscura aquí en este gráfico, Manta, lo que es ahora mismo son las zonas donde hay más déficit hídrico, hablamos de entre 1500, 1000 milímetros de déficit, ¿no? Y obviamente la menor, o la zona que tiene menores problemas en cuanto a la distribución de agua es la parte ya oriental, ¿verdad? Donde tenemos incluso muchas veces exceso, ¿no? En la parte de abajo ven la distribución de lluvia, la distribución media, donde ustedes ven los dos picos que corresponden al fenómeno del Niño, el 82, y el del 97-98, ¿verdad? Que son en los últimos 40, 50 años, pues los fenómenos que expresan, hay una variabilidad en términos de lluvia bastante significativo, ¿no? Manabí, como ustedes conocen, está atravesado por lo que nosotros llamamos cordillera costanera. Toda esta cordillera, y aquí en el perfil transversal podemos observarla, es la que impide que el agua proveniente de los Andes, que baña todas las provincias de la costa, no lo haga con Manabí. Todo el agua que viene de los Andes, pues, se va a la cuenca del Guayas, y es ahí uno de los problemas históricos que tenemos, ¿cierto? Que no recibimos absolutamente nada de agua desde los Andes, y eso pues configura una realidad muy particular. Es la única provincia de la costa que está sin agua de los Andes, es decir, su producción hídrica deviene fundamentalmente pues de su propio territorio. Esta es una lámina que explica un poco la distribución de cuencas hidrográficas. Ahí están las más importantes, ¿sí? En la parte central que pueden observar la cuenca del Puerto Viejo y la del Chone, que son las que más incidencia, digamos, tienen, porque allí, como vamos a ver más adelante, se concentra la mayoría de la población de Manabí. Y un tema muy particular que yo quería plantearles a ustedes, miren, esta lámina que ustedes ven acá pertenece a Santo Domingo, ¿sí? Y esta parte que estoy señalando, voy a poner el cursor mejor, el láser. Esta parte que está aquí justamente es el inicio de la producción de agua en esta zona, que justamente va a drenar o alimentar el embalse de Daule Peripa, que está por acá. Lo que les quería decir es que esta zona en Santo Domingo está altamente intervenida por la actividad pecuaria fundamentalmente, y también lo que les quería manifestar, ustedes saben, pues Santo Domingo es el corazón del país. Por Santo Domingo pasan, creo yo, el 90% pues, del transporte pesado, van desde la costa hacia la sierra y de la sierra hacia la costa. Entonces hay mucha producción de aceite y de contaminantes.
Y miren que ya eso se nota porque hay estudios de agua, de calidad de agua, en el Daule Peripa, en la presa La Esperanza, incluso ya en esta parte, en la cuenca del Puerto Viejo, donde ya hay trazas de metales pesados. Y eso justamente, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con lo que está pasando en las partes altas de las cuencas acá en Santo Domingo. No sé si esta línea que está aquí es esta, ¿no? Un poco para clarificar el tema. Entonces, toda el nacimiento de las aguas, digamos, de la cordillera no llega al territorio de Manabí, sino que va a la parte oriental, a la cuenca del río Guayas, y va a almacenar pues el embalse de Aule Peripa, ¿no? Entonces, ese es un tema serio que poco todavía se lo comenta, ¿no? Bien, en términos de estabilidad geomorfológica y también de la susceptibilidad a la erosión, tenemos muchos problemas por la calidad del suelo y también por las pérdidas de cobertura vegetal, ya vamos a ver, y que ha posibilitado pues que se incrementen los problemas de inestabilidad de suelo. Es un problema muy serio, muy grave desde mi punto de vista. En estos momentos hay estudios ya que nos dicen o que nos hablan de un 40% de susceptibilidad o de erosión hídrica potencial severa y catastrófica. Como les decía, en estos momentos se maneja mucha información ya a nivel de fotos satelitales, y con estas ayudas de los sistemas de información geográfica se puede ya tener o cuantificar o estimar, digamos, de una manera más certera los procesos de erosión. Y los resultados realmente son muy preocupantes, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, la actividad fundamentalmente pecuaria, característica de Manabí en los últimos 70 años, que también ha permitido un proceso de deforestación bastante alto, sobre todo en la parte norte de Manabí, donde viven alrededor del 30% del ganado de Manabí. Manabí tiene más o menos una población de ganados de 1 millón de cabezas de ganado. Eso significa que si el 30%, alrededor de 300.000 cabezas de ganado son las que habitan esta parte y que han influido severamente para que se pierda mucha cobertura vegetal. Y otro de los problemas también históricos es justamente la apertura de vías. Miren, Manabí, ustedes más o menos pueden ubicarse, son 1.300.000 habitantes, 1.400.000 habitantes, distribuidos en todo su territorio, que estamos hablando de 19.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y hace que la demanda de los sistemas viales, sobre todo rurales, sea bastante significativa, ¿no? Hay mucha demanda, sobre todo de sectores campesinos, de que les abran vías, que les abran carreteras. Y eso lamentablemente pues posibilita muchísimo extracción de recurso forestal, y lamentablemente eso ha contribuido también históricamente a que se pierda mucha cobertura, ¿no? Desde 1950 más o menos la tasa de deforestación ha sido de unas 10.000 hectáreas por año. Entonces es bastante fuerte. Y eso lamentablemente pues contribuye también, como les decía, a la inestabilidad de suelos. Recordemos que Manabí es la mayor productora de carne bovina a nivel nacional. Estamos hablando de que este millón de cabezas de ganado que existe pues genera toda esta problemática. Como ya vamos a ver más adelante, el problema es severo porque, miren, me detengo un ratito aquí a comentarles. La mayor pérdida de peso de un animal se da justamente en la época de verano, entre octubre y diciembre, donde, y eso lo hemos comprobado, el animal pierde entre el 20 y el 30% de peso. Eso significa la ganancia del agricultor o del ganadero. Es decir, que este señor fundamentalmente vive, subsiste, digamos, ¿no? ¿Y quién paga esa subsistencia? Lamentablemente está pagando el territorio, porque ustedes ven que esto es muy típico encontrar este tipo de vegetación ya
totalmente deforestados, totalmente pelados, y eso hace que tengamos muchos problemas, ¿no? En bueno, esta lámina creo que es conocida por todos, ¿verdad? Es la distribución de las demarcaciones hidrográficas del país. 9 demarcaciones hidrográficas. Aquí lo que les quería manifestar es que Manabí, justamente por la presencia de esta cordillera que les decía, divide a su territorio provincial en dos partes, ¿cierto? La cuenca hidrográfica o la demarcación hidrográfica de Manabí, que es la parte que está aquí verde, y la otra parte de la provincia que ya pertenece a la cuenca del Guayas y la otra a la cuenca del Esmeraldas, ¿sí? Entonces, eso hace que en términos de gestión también tengamos problemas como región, porque lamentablemente se supone que la gestión hídrica de la parte oriental de la provincia está ya asignada, digamos, a la demarcación hidrográfica del Guayas por una parte y por otra parte a la demarcación hidrográfica de Esmeralda, ¿cierto? Bueno, aquí más bien es una lámina de carácter administrativo, político-administrativo. Manabí justamente nació en 1824, cierta época de la Gran Colombia, y nace con 3 cantones. A 1988 estamos hablando de 22 cantones, y hay muchas razones por las cuales tengamos muchos cantones desarrollados. Una, obviamente, pues la extensión territorial. Imagínense ustedes a un señor que vive acá en el norte que tenga que cruzar toda la provincia o casi toda la provincia por hacer un trámite administrativo. Es fácil de suponer que eso le trae muchos problemas. Y eso pues conllevó por un lado a que se produzca una atomización, digamos, en términos políticos administrativos, ¿cierto? Pero creo que también a veces nos pasamos. Y eso también se debe fundamentalmente a las expresiones de cacicazgo que llamamos acá, ¿cierto? Los guetos territoriales que corresponden a gente normalmente que ha amasado fortuna y que se convierten en líderes locales y que históricamente pues han ido en este caso, a los congresos, a las asambleas, para conseguir que mediante ley se cree tal o cual cantón. Hubo pues, y creo que existe todavía esa tendencia, ¿no? De pensar de que entre mayor cantón, mayores cantones tenga una provincia, mayor desarrollo tiene. Pero es, digamos, un concepto, una concepción política del territorio que desde mi punto de vista no tiene asidero o es muy cuestionable, ¿verdad? Bien, en términos de infraestructura, básicamente, miren, esta lámina corresponde a la presa Poza Honda. Ustedes saben, Poza Honda fue la primera presa construida en el país y fue producto también de un paro provincial que hubo en la década de los 60, concretamente en el 1962-63, que hubo un paro provincial por una sequía extrema que sufrió la provincia, pues, y producto de eso se consiguió que esta presa se construyera, y eso terminó de hacerse en 1970. Es como una presa de tierra icónica para nosotros, por justamente la ventaja en términos de almacenamiento de agua, como ya vamos a ver, ¿no? Y este gráfico que ustedes ven aquí es el famoso plan hidráulico de Manabí. El plan hidráulico de Manabí surge como una necesidad, lo llamaron en ese momento, allá por los años 1985, cuando producto de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, pues se pensó seriamente en volcar los ojos a la agricultura. Eso también es un discurso de siempre. Y en ese entonces se concibió a Manabí pues como un territorio donde se desarrolla la agricultura y se planteó el plan hidráulico de Manabí. Este fue un plan desarrollado con ayuda de la cooperación japonesa, la JICA, o JICA le dicen, acompañados desde ese entonces de lo que era también la OEA y otros organismos locales como el INERI, CRM en ese entonces, y para 1990 como que ya teníamos nuestro plan hidráulico. Básicamente ese plan hidráulico consistía en construir infraestructura, como ustedes ven que son embalses a lo largo del territorio, que iban a posibilitar almacenar agua, esa agua que no teníamos, ¿no? Entonces, la visión que tiene este plan hidráulico es una visión de
de construir infraestructura. Entonces, a la fecha, tenemos aquí en esta parte, que es la cuenca del río Portoviejo, tenemos este embalse, el embalse Poza Honda, que tiene una capacidad ahí en estos momentos de cerca de 90 millones de metros cúbicos, ya cumplió 50 años este embalse, y más aguas abajo, pues tiene una estructura derivadora que le permite llevar agua tanto a Puerto Viejo como al sistema de riego que se encuentra en esta parte que está aquí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que en principio, o actualmente, unas 6.000 hectáreas que se pueden regar. Yo creo que no llegan a 4.000, pero hay agua para regar y para consumo de agua potable de alrededor de 600.000 habitantes, 700.000 habitantes, que se sirven de este embalse, ¿no? Me refiero aquí a 9 cantones que se alimentan de este embalse, por eso es muy importante para nosotros el embalse Poza Honda. A lo largo también del territorio hasta llegar a la desembocadura, también pues tenemos alrededor de 60 kilómetros de canales, que miren, estos canales se perdieron en el Niño del 82, esto se reconstruyó en el 2008, ¿sí? Entonces, pero básicamente se recuperó la parte principal de los canales, no hay canales secundarios como ustedes ven. Sin embargo, pues esto ha permitido que la gente produzca, hay pequeños sistemas de bombeo que la gente los instala a lo largo del canal y puede regar sus territorios. Entonces, eso de alguna manera pues ha servido para incentivar la producción en la parte baja del valle, ¿no? En la parte baja de la cuenca del río Portoviejo. Eso como proyecto Poza Honda. Acá ustedes ven, estábamos aquí, ahora estamos acá, en el embalse La Esperanza, que este es un embalse mucho más grande, 4 veces más grande, alrededor de 450 millones de metros cúbicos. Puede almacenar, ¿sí? Es el embalse más grande que tiene la provincia. Y ustedes ven aquí pues que de él se desprende la tubería de riego del proyecto Carrizal-Chone. En estos momentos esta tubería está colapsada por efecto del terremoto, está en plena reconstrucción la tubería para nuevamente pues restablecer el sistema de riego. Imagínense ustedes pues en esta zona que se supone que hay 10.000 hectáreas para regar, el sistema en estos momentos está casi paralizado, ¿verdad? Entonces, se constituye un problema. Bueno, aquí hay mucha historia, ¿no? Recordemos que en los años, a principios del siglo, por ahí por el 2000, producto de las políticas, digamos, que le llamaron políticas de liberalización económica y también pues de lo que se quiere hacer ahora, ¿no? Incentivar, digamos, la intervención privada en los sectores estratégicos. Estos embalses, tanto Poza Honda como La Esperanza, fueron concesionados, su administración, a las empresas, a una compañía privada, y ellos instalaron como vemos aquí, una central hidroeléctrica que trastocó mucho el funcionamiento del embalse, porque justamente aquí en el desagüe de fondo, este fue obstruido para pasar el agua por la central hidroeléctrica. Y por algunos años, y es de Ripley contarlo, pero así sucedió, durante algunos años este embalse no tenía desagüe de fondo. O sea, estábamos a merced de lo que pasaba pues en el aliviadero, ¿cierto? En el vertedero de exceso. Ventajosamente nunca pasó absolutamente nada, pero en todo caso es parte de la historia. Bueno, ahora la administración de los embalses volvió a manos del Estado, pero con muy poca gestión, ¿no? Y este es el otro embalse que tenemos de reciente construcción, que es el embalse de Río Grande, que esto un poco para controlar las inundaciones de Chone. Aquí en este gráfico ven, voy a agrandar un poquito. Justamente aquí está la presa del Río Grande, es una cuenca que justamente era la que inundaba a Chone. Como ustedes pueden ver aquí, Chone se encuentra en la confluencia de 3 ríos, el río Grande, el río Mosquito, y acá hay otro río que se llama el río Garrapata. ¿Sí?
Chone se encuentra justamente en la confluencia de esas tres cuencas. Eh, Siempre decimos que si Chone buscó un lugar para inundarse, ahí encontró el perfecto, ¿cierto? Justo ahí es la confluencia de los tres ríos y termina inundado. La presencia de la presa obviamente va a mitigar significativamente la inundación acá en Chone. Y realmente, miren que yo aquí les he puesto una foto, hay mucha gente que se opuso, gente ligada obviamente a las familias que estaban asentadas y que tuvieron que salir, que se opusieron a la construcción de la presa. Ahí hubo opiniones encontradas, ¿no? Y yo sí creo que es necesario analizar, debatir, no solamente en este caso, sino a nivel mundial, porque por un lado eh, es muy claro que se reduce sustancialmente las inundaciones de Chone y eso obviamente pues ese tipo de inundaciones propiciaba una debacle económica, social súper fuerte. No sé si ustedes, bueno, conocen supongo la leyenda esta de la banda de los choneros. Obviamente eso nace producto de una situación socioeconómica muy, muy compleja de Chone. Si ustedes revisan en 1970, entre 1960 y 70, Chone era el cantón más productivo del país. Justamente aquí se asentaba, pues, y se asienta todavía el sistema de producción ganadera, que yo les mostraba una foto antes, pero cuando las inundaciones comienzan a arreciar, ya anualmente, incluso en épocas de sequía, una lluvia que caía en Chone inundaba. Obviamente eso deprimió la economía, ¿no? Nosotros hablábamos, hay en estudios que nos dicen que la facturación mensual por negocio muchas veces no pasaba ni de $120. ¿Sí? En casos críticos de tiendas pequeñas, por ejemplo, no vendían más allá de $2 diarios. Entonces ustedes se pueden imaginar los conflictos sociales que se produjeron, ¿no? Ahí y de eso también pues mucha violencia, ¿no? La presa efectivamente ha mitigado mucho de estos problemas, Chone un poco ha resurgido. Sin embargo, pues todavía los problemas subsisten, porque si bien es cierto que la presencia de la presa mitiga las inundaciones, no la resuelve. Todavía tenemos estos dos ríos que en determinados momentos también eh, pueden inundar ahí la ciudad. Pero mucha gente se opuso a la construcción de esta presa. Esta presa tiene alrededor de 114 millones de metros cúbicos, y obviamente también garantiza agua potable para Chone, que antes no lo tenía. Este es un tema bastante complejo y yo creo que más tardecito lo vemos, pero me adelanto un poco. La pérdida de cobertura vegetal en toda la provincia hace que efectivamente los coeficientes de escorrentía hayan crecido de manera muy considerable. Y Chone, miren, se inundaba hasta abril, estaba inundado, y ya en junio, julio, no tenía agua para potabilizar. Esa era la realidad de Chone. O sea, justamente porque la cobertura vegetal aquí se ha perdido muchísimo y la escorrentía, pues ustedes pueden imaginarse, es bastante alta y el agua se pierde, no se infiltra y con todas las consecuencias que ustedes puedan imaginarse. Bueno, la zona de los embalses realmente es muy preocupante de llorar. Miren ustedes, esta es una foto tomada en verano, esto fue tomado en el 2008, me parece que fue. Donde ustedes ven que la actividad ganadera obviamente tiene muy desprotegida los suelos y los procesos erosivos son constantes. Entonces aquí se pierde muchísima materia orgánica que va a parar al embalse y bueno, la materia orgánica es el manjar o el caldo de cultivo de la proliferación de lechuguines, que justamente yo he puesto una foto aquí. Entonces miren ustedes cómo está todo el embalse aquí cubierto de lechuguines que impide el libre tránsito de los moradores de esta zona. Y por otro lado, pues también potencializa pues estos problemas de eutrofización. Incluso se habla pues de que los lechuguines también atraen metales pesados, se han encontrado ya trazas de metales pesados. Y el problema es grave, es un problema de los embalses tropicales en general, pero yo creo que se potencializa, se hace mucho más grande en tanto y cuanto pues
sus territorios no están conservados. Entonces, esto ha pasado durante los últimos, como les decía, 50, 60 años por la actividad inadecuada de uso de suelo. Y lo que se ha hecho es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Estas barcazas que incluso se han convertido en negocio. Aquí hay una especie de rampa donde capta todo el lechuguín, lo tritura, lo almacena y de esa manera se alivia el problema. Este lechuguín triturado lo hacen compost, lo hacen abono, o también plantean pues otro proyecto que es de hacer biocombustible. Creo que las eficiencias son muy bajas, pero lo del abono sí lo hacen. Pero ahí lo que yo les planteo a ustedes es esto de entender la causa y efecto, ¿no? Hay lechuguines, entonces me pongo el negocio de los lechuguines, ¿cierto? Y no vemos el problema en su conjunto, ¿no? Yo siempre a los estudiantes les digo, es como que si mi perro tiene pulgas, ¿cierto? Y yo me pongo a pensar qué negocio o qué oportunidad puedo hacer con las pulgas que tiene mi perro, ¿cierto? En vez de preocuparme de que mi perro tenga la menor cantidad de pulgas. Pero es parte también, creo yo, de la vorágine de problemas donde no hay reflexión sobre todo de lo que nos está pasando. Bueno, esta es una lámina muy popular, no sé si ustedes la ubican, pero básicamente es la parte central de la provincia y donde se explica todo el sistema de trasvase que se ha construido, la mayor inversión hídrica de la provincia. Este es el embalse de Daule-Peripa, ¿sí? Aquí hay un trasvase de 8 kilómetros de longitud, diámetro de 3.5 metros, y por gravedad el agua llega a La Esperanza. Entonces, desde La Esperanza aquí hay un sistema de bombeo que deposita el agua en otro túnel de 11 kilómetros para llevar agua a Poza Honda, la que ya vimos. Y desde Poza Honda hay un pequeño trasvase para depositar agua por gravedad hacia Río Chico. Y eso significa porque todo este valle que está aquí tiene garantizado agua durante todo el año para riego. Aquí hay algunos problemas. Miren que ustedes ven que la línea de energía para bombear aquí en esta parte viene de acá del Daule Peripa. Y antes de la existencia de Senagua, cuando habían los organismos de desarrollo provinciales, ¿se acuerdan ustedes? Aquí era CRM y acá era el CDG. Entonces CDG un poco decía que Manabí tenía que pagarle $300,000 anuales por el uso de esta agua que estaba aquí, que estaba llegando aquí. Y aquí había cierta pugna, ¿no? Eso les hablo yo de los años 90, ¿no? Esto, obviamente, ese fantasma de pelea desapareció porque ya desaparecieron los ODRs y Senagua era la única institución que podía, digamos, administrar esta agua. Vino la Constitución del 2008, garantía de agua para todo el mundo, etcétera, etcétera. El problema se minimizó. Pero ¿cuál es y esto es un problema latente? De algún rato, como ellos tienen acá el switch, van a decir, oye, yo no te doy energía y resulta que ya no puedo bombear agua a Poza Honda en caso de que lo necesite. Y por tanto, aquí hay cerca de 700,000 personas que se van a quedar con déficit de agua, ¿no es cierto? Este es uno de los problemas que todavía subsisten. Por ahora, como digo, está minimizado, pero en todo caso es importante mencionarlo, ¿no? Aquí está construida la presa que acabamos de ver, la de Chone, aquí está La Esperanza, acá está Poza Honda. Esto ya es en corte, ¿no? Esto fue lo que se ha construido, ¿no? Miren que aquí está el embalse de Daule Peripa, está aquí, en esta parte. Voy a agrandar un poco para que lo puedan ver. Aquí está el Daule Peripa, viene un túnel de 8 kilómetros, como ven ustedes aquí, y el agua llega a La Esperanza, y aquí está el sistema de bombeo del cual les hablaba. Aquí hay una estación de bombeo, hay 6 bombas con un caudal máximo de 18 metros cúbicos por segundo, instante, y luego deposita el agua aquí en este túnel de 11.4 kilómetros para llegar a Poza Honda, ¿sí? Y acá hay otro túnel, digamos, que es mucho más corto para llegar a la cuenca del Chico. Ese básicamente el esquema de trasvases. Estamos hablando aquí de alrededor de $500 millones que el Estado ecuatoriano ha invertido en este sistema.
y que gracias a él, tanto la cuenca del Puerto Viejo como la cuenca del Chone, perdón, del Carrizal en este caso, tengan garantizada agua, y ahora Chone también tiene garantizado agua. Entonces, miren, esto está configurando aquí un polo de desarrollo, digamos, o de presión territorial en este sector, que como vamos a ver, ha causado que cerca del 80% de la población de la provincia está aquí. Miren, aquí, y esto lo hemos hecho con datos hasta el 2010, el 57% de la población de Manabí está alrededor de Puerto Viejo, Manta. Algo acá en 24 de mayo, Santana. El 19% de la población está en la cuenca de Carrizal-Chone. Es decir, que estamos hablando del 76%. Yo estoy seguro que ahorita en este rato pasamos del 80% de la población. El resto vive el resto de la población vive, digamos, en la otra zona de Manabí. Y eso se configura en un problema. ¿Por qué? Porque básicamente hay mucha más presión territorial aquí en esta parte. Hay más demanda de servicios, hay más contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Este cuadro que está aquí rápidamente, bueno, este de aquí es la evolución de la población urbana en el país, ¿sí? En detrimento de la población rural, como ustedes ven, ¿no es cierto? En Manabí es mucho más alta la tasa, ¿no? La tasa de variación. Ustedes vean como la población rural, que en 1950 era el 80%, ahora el 2010 está por ahí la rural está por el 40%, que es básicamente lo que tenemos ahora. Manabí todavía es una provincia considerada rural, comparativamente hablando, ¿no es cierto? Pero ya estamos ahí superando, la población urbana ha superado ya a la población rural. Y como ven acá en el gráfico, concentrada en la cuenca de Puerto Viejo y Chone. Aquí también en Manta, justamente, pues bueno, Manta es puerto, entonces hay mucha concentración poblacional, ¿sí? Pero estamos hablando en estas zonas que están aquí de más de 300 habitantes por hectárea, cuando lo normal por ahí es 75, o la media, digamos, en Manabí es 75, que es básicamente la misma densidad poblacional del país, pero en esta zona se concentra más. Yo particularmente creo que un punto importante que se lo puede desarrollar a nivel ya de trabajo más exhaustivo, se debe justamente a que la obra hídrica está garantizando agua todo el año en ese sector, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que justamente en este sector tenemos las inundaciones más serias y justamente por problemas de drenaje, ¿no? Entonces, esta foto que está acá abajo es acá en el sur, Ayampe, en la época del Niño. Miren ustedes, es cómo se derretían los suelos, ¿no? Es una foto muy, muy clara, muy evidente. Y esto que está acá es costumbre, cada año, los famosos desasolves, las limpiezas de ríos para garantizar drenaje. El drenaje para los manavitas no estaba en su diccionario mental sino hasta después de los años 80, ¿cierto? Pero en estos momentos vemos como toda la cuenca del Puerto Viejo y la cuenca del Chone, el Carrizal, tienen muchos problemas de drenaje, ¿no? Y justamente, como les decía, aquí se concentra la mayoría de la población y se va a seguir concentrando, en detrimento de la población, tanto en la parte norte como en la parte sur. Esta foto que está aquí es en el 2018, miren, que no es ningún evento extremo. Bueno, hubo una lluvia fuerte y justamente este escenario lo tuvimos en el 2018. Esto es en la cuenca del río Chico. Lo que les quiero decir aquí también es que, miren, este puente está bastante bien hecho porque el agua no le ha pasado por encima todavía. Y yo creo que muestra a las claras que aquí es la falta de capacidad hidráulica del río, ¿cierto? Para drenar estas aguas, ¿cierto? Bueno, sumado también a la pendiente, al tipo de obstrucciones, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que esto configura una zona de alta vulnerabilidad para futuros eventos, ¿no? En Manabí. Y no sé si ven este dato que está acá, de acuerdo a Senagua, entre el 2000 y el 2014, la inversión en esta zona que está aquí
fue de 335 millones de dólares. Inversiones que están en limpiezas de ríos, en drenajes pequeños, es decir, no en una obra significativa, sino, digamos, de mitigación. Lo cual es grave, porque invertir todo el dinero en esta zona lo que hace básicamente es propiciar, digamos, flujos migratorios justamente donde hay agua, ¿cierto? Pero, como ustedes ven, donde también hay problemas. Este es el proyecto de la refinería del Pacífico, que me parecía importante traerlo a colación, dada la importancia que tiene con respecto del agua. Es un proyecto que, como ustedes saben, está sobre los 1.500 millones de dólares, y esto es lo que se ha construido, es decir, un gran campamento que está inutilizado, que está con toda la infraestructura que ustedes pueden ver ahí de habitacional, y que era, se supone, pues el campamento de la refinería, y que no está siendo utilizado. Y aquí está la tubería de conducción, alrededor de 94 kilómetros, agua que viene desde la represa La Esperanza. Aquí hay un sistema de bombeo que se construyó y que bombea el agua 94 kilómetros para llegar a lo que va a ser la refinería, y obviamente lo que tenemos es el campamento, ¿verdad? Aquí hay alrededor de 8 bombas instaladas. Esta tubería es de 1200 de hierro. Y bueno, aquí hay mucha tela que cortar en este proyecto, sobre todo por la grande inversión que ha habido y que no está prestando beneficio. Sin embargo, como les digo, hay mucha tela que cortar. Inicialmente yo participé, me invitaron a participar en la concepción de este proyecto, y les cuento que se hablaba de otros temas. Miren, yo aquí he puesto esquemáticamente de aquí La Esperanza, esta conducción que está aquí, que ustedes ven. Aquí se ha hecho un sistema de bombeo para llegar acá a la refinería. Cuando en aquella reunión que les digo me invitaron, eso fue por el 2008, 2009, lo que habíamos planteado, ¿por qué no aprovechar la infraestructura existente? Si aquí ya hay un sistema de bombeo, la que les decía, 18 metros cúbicos por segundo, y aquí esto venía por gravedad. Nosotros planteábamos, ¿por qué no se hace una estación aquí de bombeo para reducir ya no 94 kilómetros, tal vez unos 30, 40 kilómetros? ¿Sí? Aprovechar la infraestructura construida. Y la otra también que se planteaba era la desalinización del agua, que era una posibilidad justamente para tener agua dulce aquí para los procesos de la refinería. Y era bastante viable. A mí me parecía que esto era lo más viable, toda vez que la energía que iba a necesitar el bombeo del agua marina hasta acá arriba iba a ser pues producto o utilizada con, no sé si alguien acá me puede ayudar, pero el hollín le llaman a esto, ¿no? Que es un combustible ya de baja categoría, pero que podía suplir, digamos, o podía servir para energía para bombear agua, ¿no es cierto? Y yo, miren, en todo esto lo que planteaba era la necesidad de reducir la vulnerabilidad sustancialmente. Ustedes se imaginan, Manabí es una zona muy sísmica, y tener una conducción de 94 kilómetros aquí en esta parte era, con todo el relieve de Manabí, que ustedes saben que es muy quebradizo, entonces eso supone mucho riesgo. Sin embargo, esto fue lo que se hizo, ¿no? Esto fue lo que se hizo. Otra tercera alternativa era poner aquí es decir, utilizar el agua servida tanto de Puerto Viejo como de Manta, tratarla y llevarla al Aromo, que se llamaba acá, ¿no? Entonces, ninguna de esas alternativas fue considerada. Y ahora hay un problema que me parece que es mucho más serio. Aquí está la conducción. Y la conducción pasa justamente, para aquellos que conocen Rocafuerte, esta es una zona eminentemente agrícola y una zona muy deprimida porque históricamente ha carecido de agua. Entonces ha hecho que los agricultores, pequeños y medianos agricultores, comienzan, como nosotros decimos, a prenderse de la tubería para captar agua y regar sus tierras. Entonces, miren, esto nunca fue previsto, porque pasar una tubería, pasar aquí
alrededor de 3 metros cúbicos por segundo, por las narices de gente que necesita agua. Entonces, yo creo que es un tema violento, eso ustedes me lo dirán después, pero creo que es una expresión de violencia del Estado hacer este tipo de cosas. Ahora muchos de estos agricultores están presos o se les siguen juicios porque son, según pues el Estado, actos delincuenciales, que esto no puede ocurrir. En todo caso, aquí hay un conflicto muy serio, ¿no? De utilización del agua de manera, entre comillas, indebida. Yo particularmente digo, la Constitución es muy clara. La prelación de uso de agua es muy, muy clara. Primero agua potable, luego para soberanía alimentaria, luego para caudal ecológico y en cuarto lugar está para producción. Es el caso de la refinería. Y pasarles la tubería por las narices de la gente que más necesita agua, a mí sí me parece que es provocación. Este es un problema que está ahí. Realmente no hay un liderazgo de parte del Consejo Provincial que a mi criterio debería encarar el tema de una manera mucho más frontal para resolver el problema. Particularmente creo que se podría hacer un muy buen proyecto aquí de riego con el sistema de bombeo que está acá y la conducción que hay. Hemos hecho números, incluso se lo planteamos algún rato al anterior gobierno, unos 30 millones de dólares y se pueden regar fácilmente, se pueden regar unas 3.000 hectáreas. Obviamente, pues después de procesos y de procesos de diseño definitivo, etcétera, ¿verdad? Pero es posible hacerlo. Es un problema gordo este, ¿no? Bueno, y ya para ir terminando la institucionalidad, porque ya creo que los estoy cansando, rápidamente, miren, ustedes conocen en 1944 la Caja de Riego, en 1968 el INERI, que fue el que rigió los destinos del agua en el país. Luego vino el Consejo Nacional de Recursos Hídricos ya en la década del 94. Este fue una entelequia realmente porque no sirvió absolutamente para nada. Y aquí en 1962, que he puesto en rojo, la creación de CRM. Nosotros los manavites decimos que sí hay un quiebre en la gestión del agua en Manabí antes y después de CRM. CRM fue en la primera década pues una institución que hizo mucho desarrollo, infraestructura, sobre todo agua potable, alcantarillado, en buena parte de la provincia, pero que luego pues se sometió al vaivén político y se convirtió en un botín político de los partidos tradicionales, ¿cierto? Entonces, ahí también hay mucha tela que cortar respecto de esto, pero en todo caso sí fue una institución emblemática para la provincia. Incluso muchos ahorita en estos momentos comienzan a añorar presencia nuevamente de un organismo de desarrollo. Particularmente no comparto el tema. Pero como les decía, esta entelequia que se armó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que no manejaba presupuestos, no manejaba nada, posibilitó, creo que se lo hizo intencionalmente, a la mayor presencia de organismos de desarrollo regional. Alrededor de 11 había en el país, ¿cierto? Y ahí me ayudan también a nombrarlos a todos, ¿cierto? Está Predesur, CDG, Codeloro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, estos OEDRs también se convirtieron en botines políticos de la clase política local para presionar a los gobiernos y obviamente no se hacía absolutamente nada de desarrollo, ¿cierto? En el 2002, la nueva CRM, que también fue parte de una renovación aquí, pero básicamente lo que se buscaba era lo que les planteé antes, que era la privatización de los sectores estratégicos, la concesión de los sectores estratégicos a nombre de compañías privadas. Luego vino pues en el 2008 la Secretaría Nacional del Agua y miren ustedes, ya el 2020 desaparece Senagua y mediante un decreto ministerial el agua pertenece ya al Ministerio de Ambiente. Entonces vemos ahí que básicamente el tema del agua se ha reducido a un viceministerio del Ministerio de Ambiente. O sea, totalmente complicado, muy complejo está la institucionalidad del agua en el país en general. Yo creo que no hay directrices claras de la gestión del agua y acá en Manabí, pues por las condiciones que hemos hablado, se entiende muchísimo en este tema. Se supone que los consejos provinciales han asumido o están asumiendo
las competencias, pero justamente yo digo que la presencia de estos OEDRs, además del cuestionamiento político y de corrupción que hubo pues, en toda su historia, creo que lo principal es haber debilitado a los municipios, a los consejos provinciales. En estos momentos, los municipios, los consejos provinciales carecen, al menos acá en Manabí, de estructuras técnicas en recursos humanos para liderar procesos o para enfrentar los problemas que hemos mencionado, ¿no? Entonces es un problema muy serio. Bueno, como les decía, en el 82, a través de estas políticas de ajuste que se plantearon, pues se delegó a la empresa privada el uso de los embalses, que básicamente sirvieron para generar energía para los concesionarios, ¿no? Esto fue un capítulo así muy oscuro también acá en Manabí. Bueno, aquí rápidamente estuve en un taller de dirigentes campesinos ahora en marzo, y ahí ustedes pueden leer rápidamente el diagnóstico que hacen ellos, ¿no? Es básicamente lo mismo que hemos planteado, pero ya en blanco y negro, ¿no? Entonces no hay capacidad instalada, no hay capacidad técnica, legal, administrativa en los organismos. El sector público no responde a los problemas en el campo, descoordinación entre instituciones. Bueno, ustedes pueden leer ahí, nos pasamos toda la noche leyendo esto. Y también, obviamente, ellos se hacen unas autocríticas que me parecían importantes, ¿no? Falta de liderazgo en las organizaciones, no hay verdadera planificación, las organizaciones no conocen sus derechos, etcétera, etcétera. Pero es un poco para darles así un matiz de qué está pensando la gente por acá. Y las perspectivas no son nada halagadoras. Aquí hay un plan hidráulico que ha sido actualizado al 2035, que se supone, se habla de 2.039 millones de dólares, y tiene una concepción igualita que la anterior, es decir, construir más infraestructura, construir más embalses y también pues trabajar mucho con esto del dragado, con control de inundaciones, etcétera, etcétera. Pero es infraestructura, ¿cierto? Este fue un plan que nació del Plan Nacional del Agua, contratado con una empresa china. Yo creo que no hicieron absolutamente ninguna consulta con nadie cuando hicieron este plan, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que hay. Y básicamente, pues aquí hay un tema de corresponsabilidades, creo yo, la gente que vive en la ciudad con la gente que vive en los embalses. Yo creo que hay que plantearse unas corresponsabilidades que en estos momentos expresan un círculo vicioso súper fuerte, ¿no? Porque ustedes les preguntan, por ejemplo, a nivel, este cuadrito que está aquí, las barras azules es el consumo de agua potable y en dinero, ¿no? Estoy hablando en dinero. Y las barritas rojas es lo que paga la gente en las empresas de agua potable. Entonces, usted le pregunta o le preguntaba a Senagua que por qué no mantenía estos embalses en buena forma, dice porque las empresas no nos pagan lo que deben pagarnos para proteger las cuencas. Y cuando íbamos a las empresas también no le pagamos a Senagua porque tampoco nos pagan a nosotros. Y usted le va a preguntar al ciudadano que por qué no paga, porque no nos dan agua. Entonces hay un círculo vicioso súper fuerte que tiene que romperse desde una manera interna, ¿no? Eso creo que es uno de los desafíos que tiene la ciudadanía, ¿no? El ordenamiento territorial sigue igual. Aquí ustedes ven, esto es la parte baja de la cuenca del río Puerto Viejo, donde ustedes ven una dispersión de la población. Gente que está clamando por servicios de agua potable, alcantarillado. Ustedes pueden imaginarse cómo se pueden o qué eficiencia tendrían estos proyectos que se están demandando. Y sobre todo, pues, esto en un fenómeno del Niño es totalmente un espejo de agua, ¿no? Entonces, es la realidad. Y esto es difícil de enfrentarlo, no es fácil. El tema de la deforestación es impresionante, realmente. Los suelos quedan así justamente para sembrar maíz. Ustedes ven aquí que y en los últimos 10 años hubo un incentivo en la política del sector. El Estado incluso llegó a financiar hasta el 80% de los costos de producción por hectárea. Hubo muy buena producción y eso incentivó más a que los pequeños y medianos agricultores siguieran deforestando y terminando con el bosque seco tropical. Bueno,
Además está decir que lo que se produce aquí, y aquí estamos hablando de cárcavas, ¿no? Una producción de sedimentos impresionante. Y obviamente, si ustedes me preguntan, ¿ha obtenido beneficio el pequeño y mediano agricultor? La respuesta es dudosa. A pesar de esos incentivos o esos subsidios que habían a la producción de maíz, particularmente, y de los estudios que ha hecho incluso el Ministerio de Agricultura, se desprende de que todas esas utilidades han ido a parar a los agroindustriales. Es la realidad, o sea, quienes se han enriquecido son los agroindustriales, no es el productor de maíz, a pesar de que incluso no ha tenido malos precios, ¿no? Bueno, la producción sigue aumentando. Este de aquí es una lámina de, me olvidé poner la fuente aquí, de la Agenda de Desarrollo Provincial, donde ustedes ven la gente está sembrando más cacao y más maíz, maíz del amarillo que está aquí. Otros cultivos están ahí que no crecen, se mantienen, pero esto realmente es preocupante, sobre todo lo del maíz, ¿no? Lo del cacao, digamos que es un poco más bondadoso en el sentido de que sí es cobertura vegetal y que es un cultivo perenne, ¿no es cierto? Y ahí yo les dejo ya esta idea, si es que es preciso retomar el programa de Albarrás o de estas estructuras que son, bueno, que fueron, digamos, la posibilidad de nuestros aborígenes de tener agua durante todo el año. Entonces, esto se perdió. Eran almacenamientos entre 5.000, 20.000 metros cúbicos, que se utilizaba pues no solamente para consumo humano, sino también para abrevadero de ganado. Entonces, ¿hasta qué punto se debería retomar esto? El Ministerio de Agricultura en el 2014 planteó un proyecto, un programa de microreservorios. Me parece que la idea no es mala, habría que mejorarla, porque permite al menos sostenibilidad alimentaria para las familias, ¿no? Se hicieron alrededor de 700, 800 de estos microreservorios, sobre todo en la parte costera, con un relativo éxito, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí ahí rápidamente les explico, se hizo un análisis financiero, y miren, las cifras no son tan halagadoras. Si un agricultor se financia la construcción de estos microreservorios, tendrá una utilidad de $12.32 mensuales. Y si el Estado le financia el microreservorio, su utilidad será de $88 mensuales. No se ve atractivo, sobre todo si miramos en términos políticos, pero pensaría yo que si se analiza en términos de sostenibilidad es un tema que llama la atención. Y no sobre todo por lo que se produzca, sino por evitar los flujos migratorios hacia los centros de la ciudad. Ahí, echando números, al menos acá en Manabí, una familia en el campo al Estado le cuesta $120, así, digamos, en servicios, ¿no? Esa misma familia viviendo en un barrio suburbano le cuesta al Estado $300. Pero sin embargo, ese tipo de reflexiones creo que no se hacen, ¿no? Bueno, fortalezas, sabemos las fortalezas que tenemos, las condiciones climáticas de luminosidad son excelentes, recurso humano muy entusiasta, muy trabajador. Las políticas de comercialización no acompañan. Esta es una foto también emblemática de los cebolleros que fueron a tirarle la cebolla a la gobernación, que fue en el gobierno pasado, justamente porque los precios no acompañan al productor. Entonces no hay políticas que realmente sirvan para esto. Y en términos de innovación y educación, el tema es complicado. Miren, esta es una información que me permití sistematizar en mi paso por CENESID. Acá en Manabí, en un semestre, miren, el 87% de los cupos asignados se quedaban en la zona urbana y apenas el 13% de los bachilleres de la zona rural podían acceder. Grave, o sea, la zona rural no tiene acceso a educación superior. Y miren, en la parte de acá abajo,
Las universidades acá en Manabí ofrecían en ese semestre 618 cupos para actividades agropecuarias. Y sin embargo, quienes demandaban no superaban 136. Es decir, nadie quiere estudiar actividades agropecuarias. Y si ustedes ven acá en el cuadro de la izquierda, las eficiencias son realmente bajísimas. También es números que ha hecho pues el Consejo Provincial, donde ustedes ven, les decía yo, ¿no? Miren que la carne, la producción de carne en estos momentos está por los 80 kilos por hectárea año, cuando deberíamos producir más de 300. La leche igual, mire, deberíamos estar produciendo 108% más de lo que se produce ahora. Y así, ¿no es cierto? Entonces, estas eficiencias, entre otros factores, sí se deben también pues, a la falta de preparación de la gente que vive en el campo, ¿no? Entonces, es realmente dramático la situación y creo, sin temor a equivocarme, que en buena parte del país está pasando lo mismo, ¿no? Hay algunos temas son súper interesantes, por ejemplo, este señor, don Jorge Flores de Valgas, tiene un sistema de ganadería sostenible y él ha demostrado muchas cosas que son súper interesantes, ¿no? Él siembra alrededor de 100 árboles por hectárea y bajo sombra produce ganado con éxitos, ¿no? Con mejoras en la calidad y la cantidad de leche, en una reducción sustancial de remedios para sus animales, y es prometedor, pero aquí se necesita bastante inversión. Por hectárea más o menos la inversión está por los $1000, ¿sí? Pero los pequeños y medianos ganaderos no tienen esa cantidad. Y ahí viene todo el cuento de los créditos baratos, que el Banco de Fomento, etcétera, etcétera. Son temas que yo les dejo ahí para la reflexión. Pero al menos sí hay posibilidades regenerativas, sobre todo de cobertura vegetal, que son sostenibles, ¿no? Acá también hay unas experiencias interesantes en la parte sur. Una asociación ya cultiva bajo cubierta. También las inversiones son altas, estamos hablando de $80,000 por hectárea de inversión en cubierta, como ven aquí. ¿Sí? Pero el retorno es muy, muy atractivo. En 2 años uno paga la hectárea, porque la productividad es alta, la calidad es muy buena, la calidad del producto, y se puede comercializar también. Esta gente, que es una asociación, ya tiene una conexión directa con supermercados que pagan buen precio y se están sosteniendo, pero son, digamos, proyectos muy pequeños, pilotos, pero que dan una idea de que el tema puede cambiar. Y bueno, y por último, en la zona urbana, este es Puerto Viejo, el Parque Las Vegas, no sé si lo conocen, pero este es un muy buen ejemplo de cómo se ha manejado el suelo en esta parte, ¿no? Es todo un meandro, como ustedes ven aquí, en plena ciudad, que se lo ha recuperado y en donde en estos momentos pues existe un parque que lo utiliza pues gran parte de la población. Aquí, como ustedes ven, ha habido un manejo bastante adecuado de los caudales. Justamente esto fue en el 2018, una creciente bastante alta, funcionó bastante bien. Sí, miren ustedes aquí, este es, digamos, el nivel normal y el agua la tenemos por acá ya, pero bastante bien funcionó. Y yo creo que pueden servir pues, de ejemplo cuando las cosas se planifican de mejor manera. Ahí les dejo yo esta lámina a nivel de propuesta. Yo creo que los GAT provinciales, conjuntamente con los GAT municipales, son los que deben liderar el tema de agua. Dejar pues la planificación nacional para las instituciones sectoriales, para los ministerios. Lamentablemente los ministerios, no solamente estos, sino otros, intervienen directamente en el territorio, ¿sí? Muchas veces sin conocimiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces la planificación regional efectivamente y la ejecución debe estar dada por los organismos locales, que hay que potenciarlos. Obviamente la ciudadanía pues debe estar para el control, las universidades, un rol mucho más orientador, investigador, creativo, etcétera, ¿verdad? Y bien, bueno, la conclusión yo se las dejo a ustedes, ya no me he excedido creo en el tiempo, pero era lo mínimo que podía hacer.
yo les dejo las conclusiones a ustedes. Creo que los modelos utilizados son, al menos acá en Manabí, son muy extractivos, no han servido para darle sostenibilidad al territorio y eso tiene mucho que ver con este pensamiento antropocéntrico que todavía nos conduce a este tipo de cosas. Es decir, pensar que el ser humano es el que manda sobre la naturaleza, ¿no? Y no pensar que deberíamos nuestros proyectos, nuestros modelos de desarrollo, pensar en función de la naturaleza. Yo los dejo ahí con un cafecito, con un sombrero y con una salprieta ahí para que disfrutemos de la conversa. Faltó el currincho nomás, que también es famoso acá. Muchas gracias y disculpen el excesivo tiempo. Gracias, Pat. Muy gentil, Javier. Eh, bueno, tu amplio conocimiento del tema en la función pública y en la función privada nos permite adentrarnos en lo que significa el tema del agua en Manabí. Estimados colegas, abrimos el conversatorio, así que estamos prestos a realizar las preguntas correspondientes. Otón Ceballos, por favor. La respuesta. Bueno, gracias. Y empiezo felicitando a Javier realmente el dominio que tiene de nuestra provincia de Manabí. No se escucha, Tom. ¿Aló? ¿Ahí me escucha? ¿Aló? Está bajito el volumen. Sí. Bueno, también estoy un poco sin carga, tal vez, no sé si ahí me escuchan mejor. Mejor. Nos toca subir el volumen porque en las clases usted nos gritaba duro, ahora está bajito. Creo que es la batería, ya me quedo sin batería. Bueno, ha de estar solo caminando. felicitarte, Javier, y realmente hay para reflexionar mucho. Me quedo más preocupado que de costumbre respecto a la viabilidad de nuestra provincia. Los problemas hídricos son muy graves, pues, y realmente lo que podría pasar en una sequía en Manabí es tremendo a pesar de la infraestructura hídrica. Creo que está muy claro que el problema no es más infraestructura, sino de gestión esencialmente. Por ahí me parece que va la reflexión. Sí. Perdone. Entonces creo que no digo más, simplemente que pues felicitarte nuevamente y bueno, creo que la obligación de profundizar sobre el modelo de gestión de los recursos hídricos en Manabí y en el país es urgente realmente. Lo actual con el Ministerio de Ambiente, Senagua dentro del Ministerio de Ambiente no va a ningún lado, no hay autoridad en el país en el sector hídrico, así que creo que falta muchísimo por hacer. Nada más quería decir, compañeros. Gracias, Tom. Gracias, Otón. Estimados colegas. Remigio, por favor. Remigio y luego Marco. ¿Estás sin micrófono, Remigio? Remigio. Javier, realmente es muy grato haber vuelto a ver esa, no sé si decir triste historia. Yo creo que hay de todo, porque se ve el descalabro, digamos, de los sistemas de manejo de los recursos hídricos, que yo creo que no son solamente problema de Manabí. Yo creo que aquellos que hemos hecho trabajos en todo el territorio nacional o en algunas partes del territorio nacional, vemos la forma muy pobre en la cual se maneja el agua. O sea, no solo el manejo del agua, sino el manejo institucional del agua a todo nivel. Y yo creo que es por esta creciente necesidad, obviamente, del recurso hídrico en forma global, que yo creo que es humanamente entendible, pero que no existe una dirección adecuada respecto no solo al manejo del agua, sino en términos generales al manejo de todos los recursos naturales a nivel del país. Y cae también por problemas no solamente institucionales del manejo del agua, sino institucionales desde la cabeza máxima del gobierno para tarde o temprano dirigir adecuadamente los
todos los aspectos de crecimiento racional de los recursos naturales y en general de la vida en el país. Entonces, el agua, pues, siendo un elemento vital, debería ser, no sé si decir, la columna vertebral del desarrollo del país. Yo creo que en ese sentido, en algunas de las clases de planificación de recursos hídricos, siempre hacíamos el énfasis del uso adecuado del agua para todos los sectores con una medida, digamos, de inteligencia. Pero yo creo que a pesar de los esfuerzos que hace la academia, yo creo que el desarrollo del país, el desarrollo desordenado del país en todos los sectores, le gana a la buena voluntad de las grandes ideas que se presentan en las universidades y opacado obviamente por el manejo inadecuado, no sé si decir corrupto, de la parte administrativa a nivel nacional. Yo creo que tarde o temprano alguien debería poner, no sé si decir, una guía adecuada para el manejo de todo el desarrollo del país. Y obviamente, como digo, el agua, al ser la columna vertebral, significa que debe ser manejada en forma honesta, desinteresada, inteligente, académica. Y eso yo creo que falta el manejo a nivel nacional. Yo creo que eso falta. Y la historia que usted nos hizo desde ¿cómo se llamaba? La caja de riego, hasta la actual Senagua, que está como subsecretaría de agua en un ministerio altamente conflictivo, nos da nosotros no sé si decir una racionalidad del manejo político inadecuado de los recursos hídricos a nivel nacional. Ustedes han visto que muchos países que manejan adecuadamente el agua tienen organismos que han sobrevivido las tormentas políticas de todo sentido, pero se han mantenido con una estructura política, social, económica, de incentivos durante mucho tiempo y por lo tanto pues tienen un manejo adecuado del agua. Y yo en realidad, para no cansarles, yo quisiera preguntarle a usted,